Bien, empezamos entonces. Tema 1. Considere las proposiciones simples. A, estoy cansado. El trabajo dignifica. ¿Ves la proposición B? C, trabajo de mi oficio. D, me siento bien. Tenemos estas proposiciones simples. Nos piden, traduzca al lenguaje formal la proposición compuesta. No estoy cansado cuando en mi oficio, cuando trabajo en mi oficio, ya que el trabajo dignifica y me siento bien. Lo primero que vamos a hacer será identificar cuáles son las palabras claves y los signos de puntuación, que en este caso, para la expresión que nos dan, podemos utilizar como palabras claves. Tenemos no, cuando, ya que, y la coma también, ¿no? Bien, entonces, recordamos, si tenemos un no es una negación. La negación de estoy cansado, aquí tenemos negación de A. Cuando indica causa y efecto. Cuando esto pasa, entonces pasa lo otro. Acá tenemos un punto y coma que significa que todo esto, todo lo que está antes del punto y coma estará enlazado con lo que va después. Y aquí tenemos la expresión ya que, también indica un condicional, una causa y un efecto. Ya que esto sucede, entonces sucederá esto otro. Acá vamos a tener nuestro antecedente, nuestra causa, el antecedente, y acá el consecuente o el efecto. El trabajo dignifica y me siento bien. Vamos a tener aquí una conjunción. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener el antecedente de la proposición total va a ser este. El trabajo dignifica y me siento bien. El trabajo dignifica es B. B y me siento bien, D. B y D implica a negación. Aquí tenemos negación de estoy cansado, negación de A. Cuando indica que esto es causa y esto es efecto. Cuando esto sucede, esto otro sucede. Entonces, este es el antecedente, trabajo en mi oficio, que es C, y el consecuente es negación de A. ¿Sí? B cuando A, B ya que A, se entenderá que la traducción correcta es B y D, que este era el consecuente total, B y D implica a C, entonces negación de A. Y esta es la traducción a la que ya debieron ustedes haber llegado, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar ahora entonces con el ejercicio número 2. Ojalá pues podamos avanzar rápido y terminar todos los ejercicios. Vamos al ejercicio número 2. Tema 2. Si la proposición compuesta es falsa, determina el valor de verdad de las proposiciones simples A, B y C. La proposición compuesta es A, entonces D, y negación de B o C. Entonces, negación de A y B implica A, negación de C o D. Muy bien. Sabemos que la proposición compuesta es falsa. Tenemos que identificar cuál es su operador principal. Su operador principal es este condicional. Este es, ¿verdad? Hay una expresión condicional otra. Para que la condicional, que es su operador principal, sea falsa, la única posibilidad es que el antecedente sea verdadero y que el consecuente sea falso, ¿verdad? Lo primero que debemos hacer siempre es identificar cuál es el operador principal. En este caso, el operador principal es este condicional. Y entonces tendremos aquí el antecedente, este será su consecuente. Queremos que este condicional sea falso. Cuando el condicional es falso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces tendremos en este caso que A implica a D y negación de B o C tendrá que tener un valor de verdad de verdadero, y que negación de A y B implica a negación de C o D debe ser el consecuente, debe ser falso. Muy bien, podemos hacer el análisis aquí, ¿no? Para que esta proposición compuesta sea verdadera, necesitamos primero identificar su operador principal. Su operador principal es la conjunción. ¿Cuándo la conjunción es verdadera? Cuando ambas proposiciones son verdaderas. Por acá tenemos un condicional como operador principal. ¿Cuándo el condicional es falso? Cuando antecedente y consecuente son falsos. Muy bien, si yo digo que esto quiero que sea verdadero, que ambos sean verdaderos, A implica a D es verdadero en muchas combinaciones, ¿verdad? Así que aquí no puedo determinar todavía su valor de verdad. Lo mismo acá, negación de B o C será verdadero en 3 combinaciones. Entonces tampoco puedo yo determinar valores de verdad
por ahora no lo puedo hacer. Si me voy por acá, quiero que esto sea falso, perdón, que esto sea verdadero. Y aquí sí puedo hacerlo. Porque para que la conjunción sea verdadera, entonces ambas proposiciones deben de ser verdaderas. Lo mismo acá. Necesito que el consecuente sea falso. Para que el condicional sea falso, antecedente verdadero, consecuente falso. Necesito que negación de C o D sea falso. ¿Y cuando negación de C, cuando la disyunción es falsa? Cuando ambos son falsos. Entonces, por allí voy a ir atacando la expresión, ¿no? Para que este sea falso, ¿verdad? Necesito que negación de A y B sea verdadero y que negación de C o D sea falso. Para que esto sea verdadero, ya habíamos dicho que negación de A debe ser verdadero y que B debe ser verdadero. Por lo tanto, si negación de A va a ser verdadero, significa que A debe ser falso. Si es que negación de C o D es falso, entonces significa que negación de C es falso y que D es falso. Si negación de C es falso, significa que C es verdadero. Y con lo que ya tenemos los 4 valores de verdad. A es falso, B es verdadero, C es verdadero y D es falso. Muy bien, con esos valores que vamos a hacer, vamos a verificar, con esos valores vamos a verificar que nuestra forma proposicional entonces cumpla. Es decir, esta expresión tiene que ser verdadera. Entonces, ¿qué valores de verdad teníamos? Teníamos que A tenía un valor de verdad de falso. Entonces, falso implica lo que sea, esto será verdadero. Así que por este lado, ningún problema. Teníamos que el valor de verdad de B es verdadero. Por lo tanto, la negación de B es falso. Yo necesito que esto sea verdadero. Entonces, ahora depende de C. Acá teníamos que no C o la negación de C es falso. Por lo tanto, C era verdadero. Con C verdadero, aquí hacemos que esta expresión sea verdadera. Entonces, confirmamos que esta expresión, el antecedente, es verdadero. Este es verdadero y este es verdadero. Esto me da un verdadero. Y con este verdadero, y ya que hicimos que estos sean falsos, entonces toda la proposición compuesta es falso. Y con eso confirmamos que está bien. Ojo, no basta con que nosotros hayamos encontrado aquí los valores de verdad para el consecuente. Con el consecuente determinamos los 4 valores de verdad, es decir, el valor de verdad de cada proposición. Sin embargo, teníamos que confirmar que el antecedente deba de ser verdadero. A ver, ¿qué pasaría si es que D tuviera un valor de verdad de verdadero? Supongamos que D fuera verdadero. Si D fuera verdadero, esta expresión, este consecuente sería verdadero. Con este consecuente verdadero significa que todo este condicional sería verdadero, ya que cualquier cosa implica verdadero, esto sería verdadero. Y si esto de aquí, este consecuente total, llamémoslo así, fuera verdadero, ¿qué es lo que va a suceder? Que el condicional de la proposición compuesta no podría ser falso. No podría ser falso. ¿De acuerdo? Porque si el consecuente es verdadero, el condicional es falso a como dé lugar. ¿De acuerdo? Eso pasaría. Así que dentro de las soluciones o las opciones no podría darse que D sea verdadero. Si D fuera verdadero o si cualquier variable tuviera otro valor de verdad diferente a lo que nosotros encontramos, entonces no se cumpliría. La única opción que puede darse es la que nosotros encontramos. Que A sea falso, que B sea verdadero, que C sea verdadero y que D sea falso. No hay otra combinación que haga que esa proposición sea falsa. Nos vamos al tema 3. Suponga que la proposición compuesta, los panes se quemaron debido a que la temperatura era muy elevada, es verdadera. Entonces, literal A, realice un parafraseo en términos de condición suficiente, realice un parafraseo en términos de condición necesaria, escribe en el lenguaje común una recíproca, escribe en el lenguaje común una inversa de la proposición y escriba en el lenguaje común una contrarrecíproca de la proposición. Bien, tenemos que la proposición compuesta es los panes se quemaron debido a que la temperatura era muy elevada. ¿Qué es lo que debemos hacer?
primero debemos nosotros determinar, ¿verdad? Se debe tratar de un condicional, porque para encontrar condición necesaria y suficiente, estamos hablando que la expresión es un condicional. Muy bien. Entonces, la proposición compuesta en lenguaje formal se traduce como A implica a B y es verdadero. Y está expresada de la forma B debido a que A. Aquí dice los panes se quemaron debido a que la temperatura era muy elevada. Entonces, esta es la causa. La temperatura era muy elevada. Esta es la causa. Y el efecto es que, dado que la temperatura fue muy elevada, los panes se quemaron. ¿De acuerdo? Bueno, qué bueno que la expresión decía los panes se quemaron. Imagínense que hubieran puesto, se hicieron agua a los helados, ¿no? Hubiera sido terrible eso, ¿no? Que, dado que la temperatura fue muy elevada, se le hicieron agua a los helados. Hubiera sido terrible eso. Mejor que se le hayan quemado los panes, ¿no? Es menos malo eso. En fin, sigamos, mejor sigamos. A ver, entonces identificamos que el antecedente es la temperatura era muy elevada y el consecuente, el efecto es que los panes se quemaron. Si vamos a parafrasear en términos de condición suficiente, recordemos, ¿quién es condición suficiente? Cuando tenemos un condicional que es verdadero, si el condicional es verdadero, entonces decimos que el antecedente es condición suficiente para el consecuente y que el consecuente es condición necesaria para el antecedente. Entonces, basándonos en eso, vamos a decir, ¿quién es suficiente? Que la temperatura era muy elevada, fue suficiente para que los panes se quemen. Allí lo podemos parafrasear, vamos a verlo. Los panes se quemaron debido a que la temperatura era muy elevada. Esta es la condición necesaria y esta será condición suficiente. El antecedente es condición suficiente, el consecuente la condición necesaria. Entonces, ¿verdad? Vamos a utilizar esta expresión y vamos a primero parafrasearlo en términos de condición suficiente. Y tenemos aquí, es suficiente que la temperatura haya sido muy elevada para que los panes se hayan quemado. ¿De acuerdo? Es una forma de expresarlo. Usted puede expresarlo de otra manera siempre y cuando indique que el antecedente es suficiente para el consecuente. ¿Sí? Puede decir que la temperatura haya sido muy elevada, es suficiente para que los panes se quemen. Por ejemplo, ¿no? Siempre indicando causa y efecto. Realice un parafraseo ahora en términos de condición necesaria. Ahora sabemos que necesario es el consecuente. Entonces podemos decir, es necesario que los panes se hayan quemado para que la temperatura haya estado muy elevada. Como dice acá, es necesario que los panes se hayan quemado para que la temperatura haya sido muy elevada. Bien, ahí tenemos entonces, para aquellos que todavía tienen algo de dificultad con la proposición, con el parafraseo de condición necesaria y suficiente, aquí está su ejercicio para que usted lo entienda mejor, ¿no? ¿Cuándo suceden las condiciones necesarias y suficiente? Cuando tenemos un condicional y se sabe que ese condicional es verdadero. Entonces, si eso se cumple, decimos que el antecedente es condición suficiente y que el consecuente es condición necesaria. Y aquí está la explicación, ¿no? Usted no vaya, no es que en su evaluación va a escribir, va a decir es suficiente el consecuente para el antecedente y para el consecuente. Eso no le van a servir. Usted tiene que escribir la frase con lo que usted tiene, ¿no? Con la expresión que le dieron. Es suficiente que la temperatura haya sido muy elevada para que los panes se quemen. O es necesario que los panes se hayan quemado para saber que la temperatura estuvo muy elevada. Cosas así, ¿no? Escribe en el lenguaje común una recíproca. A ver, recordemos, ¿qué hace la recíproca? La recíproca lo que hace es, si A implica a B, por reciprocidad, B implica A. Es decir, que nosotros cambiamos el antecedente por el consecuente y el consecuente por antecedente. Entonces, ahora, ¿qué vamos a decir? Esta va a ser, para la recíproca, esta va a ser causa y esta será un efecto. Podemos utilizar la forma así, entonces diremos, si los panes se quemaron, entonces la temperatura estuvo muy elevada. Y ese sería nuestra recíproca.
Si los panes se quemaron, entonces la temperatura estaba muy elevada. Puede utilizar debido a, puede utilizar cuando, porque, etcétera, sí, pero indicando siempre que en la recíproca esta ahora va a ser la causa y este será el efecto. Bien, aquí tenemos la temperatura era muy elevada debido a que los panes se quemaron. Fíjense que los panes se quemaron es ahora la causa, ¿no? Debido a esto sucedió lo otro. Entonces tenemos que esto de aquí es la causa ahora y lo que era el consecuente del original es lo que era el antecedente del original ahora es consecuente para la recíproca. Eso es lo que hace la recíproca. Veamos ahora, dice una inversa. ¿Qué es lo que hace la inversa? Invierte los valores de verdad. Es decir, niega el antecedente y niega el consecuente. Para invertir el valor de verdad, lo que hacemos es utilizar una negación. Si es que nos piden que utilicemos la forma sí entonces, que es la más sencilla en realidad, ¿cómo diremos? Si la temperatura no era muy elevada, entonces los panes no se quemaron. Niego antecedente y niego consecuente. Supongamos que quiero utilizar igual el debido a, entonces diré, si los panes no se quemaron, fue debido a que la temperatura no era muy elevada. Por ejemplo, ¿no? Se puede parafrasear de diferentes maneras. Aquí tenemos, los panes no se quemaron debido a que la temperatura no era muy elevada. ¿De acuerdo? La forma más sencilla, por lo menos para mí la forma más sencilla es escribirlo de la forma sí entonces. Entonces digo, si la temperatura no era muy elevada, ya que quiero la inversa, si la temperatura no era muy elevada, entonces los panes no se quemaron. Y finalmente la contrarrecíproca, ¿cuál sería? La contrarrecíproca, recuerden, invierte los valores de verdad y los cambia el antecedente por consecuente y consecuente por antecedente. Es decir, aplica la inversa y la recíproca al mismo tiempo. Por lo tanto, sería de la forma sí entonces, este sería la negación de B, sería el antecedente y la negación de A sería el consecuente. Lo diremos, si los panes no se quemaron, entonces la temperatura no era muy elevada. Allí lo transformamos de la forma así entonces. Si queremos utilizar debido a qué, entonces diremos, si la temperatura no era muy elevada debido a que los panes no se quemaron. Si voy a utilizar esta misma expresión, debido a que, entonces diré, la temperatura no era muy elevada debido a que los panes no se quemaron. Recuerden que ahora tengo que hacerlo para la contrarrecíproca. Antes, la negación del antecedente viene a ser el consecuente. Y la negación del consecuente viene a ser el antecedente. Entonces, por ejemplo, una contrarrecíproca podría ser la siguiente, y aquí la tenemos, ¿no? La contrarrecíproca, la temperatura no era muy elevada debido a que los panes no se quemaron. Utilizando nuevamente la misma expresión que tenemos aquí, cambiamos, ahora esto sería el consecuente, ¿verdad? Por lo tanto, lo escribimos primero y este sería el antecedente, pero tenemos que negarlo, ¿no? Tal como se hizo aquí. La temperatura no era muy elevada debido a que los panes no se quemaron. Muy bien, con eso está listo ya este ejercicio. Nos vamos al tema 4. Dice, para cada una de las formas proposicionales, determine si es una tautología, una contradicción o una contingencia. A ver, el ejercicio me da estas 3 formas proposicionales. Es importante, como no me indica qué método debo utilizar, se puede utilizar las tablas de verdad, sobre todo en la primera, porque tenemos solamente 2 variables proposicionales, entonces hacerlos por tablitas de verdad puede ser muy sencillo. Pero yo prefería hacerlos a través de las leyes para ir practicando un poquito las leyes, porque a veces suele ser, por lo menos cuando uno ya tiene un poco más de práctica, suele ser mejor aplicar las leyes. Así que vámonos con la primera expresión. Dice, negación de P y Q implica P o Q. Voy a aplicar aquí las leyes. ¿Qué ley principal debo utilizar? Pues tengo como operador principal, sin considerar la negación, tengo como operador principal aquí la implicación, el condicional. Entonces, aplico la ley de la implicación, ¿verdad?
Y por ley de la implicación, la negación no la voy a cambiar. Pero ¿qué hace el condicional? Cambiamos el antecedente, lo negamos y se cambia el condicional por disyunción. Entonces tendríamos, la negación igual queda y sería negación de P y Q o P o Q. ¿De acuerdo? Negamos el antecedente, tenemos su negación, y cambiamos el condicional por disyunción. Eso es lo que dice la ley de la implicación. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo una negación. No puedo operar estos de aquí con una distributiva porque hay una negación. Entonces tengo que hacer la negación de esta proposición compuesta. Como tenemos una disyunción internamente, lo que vamos a hacer será aplicar la ley de De Morgan para la conjunción. Y aplicando la ley de De Morgan, niego cada una de las proposiciones y cambio la conjunción por disyunción. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces tendríamos la negación externa continúa. Acá sería negación de P, negación de Q. Y en lugar de I tendríamos O. Lo demás no cambia. Ahora fíjense, tengo lo que está dentro del corchete, todos están con disyunción. Dentro de este paréntesis disyunción, dentro del otro paréntesis disyunción, entre los dos paréntesis disyunción. Tengo que todas ellas están enlazadas a través de la disyunción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer aquí es aplicar propiedad asociativa y los podemos asociar convenientemente. ¿Cómo los podemos asociar? Bueno, relacionemos P con P y Q con Q. Entonces, a partir de la expresión que tenemos, aplicamos la asociativa y los voy a agrupar. Negación de P o negación de Q o Q. Ahí los tengo asociados. Ahora, ¿qué me da negación de P o P? Esa es la ley del tercero excluido. Dice, no tengo P o tengo P. ¿De acuerdo? Esta es la ley del tercero excluido. Y lo mismo en el caso de Q. No tengo Q o sí tengo Q. ¿De acuerdo? Por la ley del tercero excluido, esto siempre será verdadero. ¿Sí? Por la ley del tercero excluido tendremos verdadero. Ahora, me queda aquí verdadero o verdadero. ¿Qué es lo que me dice el operador disyunción con respecto a si ambos son verdaderos? Que el resultado de la disyunción es verdadero. Y finalmente tengo una negación. La negación de verdadero que me da, eso me da un falso. Y si es que el resultado, al resolver la forma proposicional, el resultado es falso, significa, lo que me está diciendo aquí es que todos los resultados que yo encuentre van a ser falsos. ¿De acuerdo? Todos los resultados que encuentre en la tabla van a ser falsos. Ustedes pueden practicar la tabla y lo pueden verificar. Entonces, si todo el resultado es falso, ¿qué significa? Significa que la forma proposicional es una contradicción. La forma proposicional es una contradicción. Vamos con el literal B. El literal B dice P o Q, entonces R y P o Q, y todo esto implica a R. Nuevamente, vamos a aplicarles las leyes. Ahora, el operador principal es este de aquí, condicional. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la ley de la implicación. ¿Y qué es lo que hace la ley de la implicación? Niega el antecedente, cambia el condicional por disyunción y conservamos el consecuente. Tenemos la negación de toda esta expresión, ¿verdad? La negación, entonces R. Ahora, al negar, aquí se relajo, ¿no? Porque esta negación tiene que estar acá afuera. Esta negación debió haber estado acá afuera. Bueno, lo que pasa es que me salté unos pasos aquí, ¿no? Aquí me he saltado unos pasos. Esta negación debería estar aquí afuera, ¿verdad? Aquí he aplicado, no, perdón, ya sé, estoy viendo mal. Apliqué la ley de la implicación es aquí adentro. Aquí adentro nada más, no el exterior. Sí. Apliqué la ley de implicación solamente aquí, en este condicional. Entonces, negación del antecedente, aquí está, o el consecuente. Esto es lo que hice. Solamente este condicional. Ya recordé a dónde quiero llegar. Quiero llegar a que esto también implica R directamente. ¿Ok? A eso fue. Entonces, aquí lo que hice fue negar
el antecedente, cambiar el condicional por disyunción y conservo el consecuente. Lo demás no cambia, solo cambia esta parte. Ahora bien, aquí internamente voy a aplicar la ley de De Morgan, porque tengo la negación de una disyunción. Entonces aplico, no, aquí he aplicado propiedad distributiva, es verdad. Si yo aplico aquí propiedad distributiva, fíjense, es más directo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá una disyunción y acá una conjunción. Al aplicar la distributiva, aquí tengo negación de P o Q y aquí tengo P o Q. Entonces, si yo aplico una distributiva, voy a encontrar una simplificación por allí, ya sea por contradicción o ya sea por ley del tercero excluido. Vamos a verlo. Entonces, ¿cómo aplico la distributiva? Se va a relacionar esta negación de P o Q con P o Q y R se va también a relacionar con P o Q. ¿Cómo se van a relacionar? Bueno, están relacionados a través de I. Entonces va a ser negación de P o Q y P o Q o R y P o Q. Y ahí lo vamos a tener, ¿no? Negación de P o Q y P o Q o R y P o Q. Recuerden, para aplicar la distributiva, ambas, las que están aquí adentro, se relacionan a través de P o Q con la conjunción. Por eso es que tenemos no P o Q y P o Q, R y P o Q. Ahora, ¿entre qué se relacionaban estas dos? ¿Con qué operador? Con la disyunción. Entonces entre los dos debe estar la disyunción igual. Así ustedes pueden verlo para aplicar la distributiva. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Lo que les había dicho, negación de P o Q y P o Q, ¿qué me da? Esto de aquí es una contradicción porque dice no tengo A y sí tengo A. Bueno, ¿cómo es la cosa? Dices que no tienes A, pero a la vez también afirmas que sí tienes A. Eso es una contradicción. Y por ser una contradicción, eso es falso. Y tenemos entonces falso o R, I, P o Q y todo implica a R. Falso o, lo que sea, falso o A, ¿qué me da como resultado? El falso es el idéntico de la disyunción, por lo tanto, falso o P siempre me da P, es decir, en este caso R, I, P o Q. Por idéntico de la disyunción tenemos esto. Y aquí ya está resuelto, porque si yo tengo A y B, implica A, R, A y B implica R, yo puedo decir por la ley de la simplificación que eso es A implica a R, o también puedo decir que B implica R. En este caso, por ley de simplificación, R, I, P o Q, por ley de simplificación es simplemente R, ¿verdad? R implica R, eso es una trivial. Y por lo tanto, lo que tenemos es que esto se trata de una tautología. Como si el resultado me salió verdadero, significa que al resolver la tabla siempre voy a obtener un verdadero. Y si obtengo un verdadero, ¿verdad? Significa que la forma proposicional se trata de una tautología. Entonces sabemos que esta forma proposicional es una tautología. Ya tenemos la primera, que fue una contradicción. La segunda es una tautología. Veamos qué sucede con la tercera. Resulta que la tercera, vamos para variar, vamos a resolverla a través de la tabla. ¿Sí? Tenemos P o Q implica R y Q o R y todo implica a P. Vamos a utilizar la tabla de verdad. En la tabla de verdad ponemos las variables P, Q, R. Tenemos que hacer la disyunción de P o Q y luego la implicación de esta disyunción con R. También vamos a hacer Q o R. Luego hacemos la conjunción entre estas dos y finalmente la expresión C, que no es más que el condicional entre todo este antecedente y P como consecuente. P o Q, ¿qué me da como resultado? Cuando hay un valor diferente, P o Q es diferente, será un falso cuando ambas sean falsas. Es decir, en estos dos casos, que tanto P como Q son falsos, aquí tendremos falso. Todo lo demás será verdadero, ya que aquí tenemos que Q es verdadero y por acá P es verdadero. Todas estas 6 serán verdaderas, las dos primeras serán falsas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí las dos primeras falsas, las demás verdaderas. Luego, P o Q implica R. Esta expresión va a implicar a R.
La implicación, ¿qué nos da? Nos dice que siempre será verdadero, excepto cuando un verdadero implica un falso. Falso, ¿verdad? Falso implica a falso o falso implica verdadero. Estas dos serán verdaderas. Aquí tenemos verdadero implica falso, aquí también verdadero implica falso y aquí verdadero implica falso. Recuerden que este es el antecedente y R es el consecuente. Entonces tenemos tres ubicaciones para las cuales verdadero implica a falso. Aquí, en esta y en esta. Es decir, en la posición 7, 5 y 3. Allí tendremos falso. Todo lo demás será verdadero. Y ahí lo tenemos, ¿no? Falso en las posiciones 3, 5 y 7. Todo lo demás será verdadero. Disyunción Q o R. Nuevamente, la disyunción es verdadera si es que al menos uno de los dos es verdadero y solo será falso cuando los dos serán falsos. ¿Dónde ambos son falsos? Aquí, aquí y acá. En la primera y en la quinta. Allí vamos a tener nosotros falsos. Que ambos son falsos. En los demás, al menos uno de los dos es verdadero. Entonces, tendremos que en la primera y en la quinta será falso y en lo demás será verdadero. Muy bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Debemos hacer la conjunción entre estas dos columnas. La conjunción dice que es verdadera cuando ambas son verdaderas. Aquí, en esta segunda es verdadera, aquí será verdadera. En esta cuarta, ambas son verdaderas, aquí será verdadera. En esta sexta y en la octava también. Es decir, en la segunda, en la cuarta, en la sexta y en la octava será verdadero. Lo demás será falso. Ah, caray, aquí hay un error. Aquí tengo que corregir. Aquí se me fue estos valores de verdad, donde esta, por ser una conjunción, esta tiene que ser falsa. ¿De acuerdo? Aquí también esta es falsa y aquí también esta es falsa. Corregido. Eso significa que posiblemente y efectivamente aquí también está el mismo error, donde esta de aquí tenía que ser falsa. No hace falta dos ceros, con uno es suficiente. Esta de aquí también tiene que ser falsa. Y esta última tiene que ser falsa. Y esto va a cambiar también este resultado. Y por lo tanto, estos de aquí ya los vamos a ver. Muy bien, voy a ampliarles para resolverlos desde aquí mismo, ¿no? Tenemos que esta es nuestra tabla. Al hacer la conjunción entre ellas, si aparece un falso, el resultado es falso. Aquí será falso, aquí también falso, aquí falso y por acá falso. En los demás será verdadero. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a encontrar la forma proposicional C, la proposición compuesta C, en donde vamos a tener que será, esta expresión implica a P. Entonces, ¿cuál será el resultado de la implicación? Vamos a verlo. El resultado de la implicación, falso implica a falso, esto es verdadero. Verdadero implica a falso, esto es falso. Falso implica falso, aquí es verdadero. Este es verdadero. Verdadero implica falso, este es falso. Falso implica verdadero, es verdadero. Verdadero implica verdadero, será verdadero. Falso implica verdadero, será verdadero. Y verdadero implica verdadero, verdadero. Esa es nuestra tabla correcta ahora sí. ¿De acuerdo? A ver, entonces aquí teníamos que hacer la conjunción entre estas dos. Aquí es falso, por acá es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, alternado. Y finalmente ahora esto implica a P. Como estas cuatro últimas, el consecuente que es P, el consecuente es verdadero, estas cuatro últimas serán verdaderas. Mientras que aquí tendremos verdadero implica falso y verdadero implica falso, estas dos serán falsas. Lo demás será verdadero. Y ahí tenemos, ¿no? Solamente estas dos son falsas, todo lo demás es verdadero. Entonces, no todas son falsas, ni todas son verdaderas, no es una tautología, no es una contradicción, se trata de una contingencia. Se trata de una contingencia. La pregunta que siempre nace es,
¿Y cómo demuestro a través de las leyes que se trata de una contingencia? Ahí es un poquito complicado, porque yo puedo demostrar que se trata de una contradicción cuando llego a un falso. Puedo demostrar que se trata de una tautología cuando llego a que la expresión es verdadera, pero en contingencia simplemente lo que puedo hacer es aplicar algo de las leyes hasta llegar a una expresión simple que yo pueda ya identificarla. Supongamos que yo aplico las leyes aquí y llego a la expresión QOR, por ejemplo. QOR, QOR, ¿de qué se trata? QOR es una contingencia, porque QOR no es tautología, no es contradicción, y eso ya lo sabemos, eso es una contingencia. Entonces, como simplemente digo, como QOR es contingencia, la de forma proposicional total, que era equivalente a QOR, es una contingencia. O al final, cuando llego ya a una expresión más sencilla, puedo aplicar para ella una tabla de verdad, porque ya sé que la expresión extensa que tenía aquí es equivalente a esta de acá. Ojo, estoy suponiendo, no es que así sea, ¿no? Estoy suponiendo que esta es equivalente a QOR, ¿verdad? Si digo que esta es equivalente a QOR, yo puedo hacer una tabla ya para QOR y demostrar que QOR es una contingencia. O sea, aquí con esto demuestro que QOR es contingencia, por lo tanto, la forma proposicional que es equivalente a QOR también será una contingencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que se puede hacer en el caso de que tengamos que demostrar que se trata de una contingencia y decidamos irnos por el camino de las leyes o que hayamos aceptado o tomado el camino de las leyes para resolver el problema y luego que hayamos simplificado y no podamos demostrar que se trata de una tautología o de una contradicción, entonces con eso podemos demostrar que se trata de una contingencia. Muy bien, vámonos al siguiente ejercicio. El tema 5. Veamos qué nos dice el ejercicio 5. Nos dice, usando tablas de verdad, determine si se trata de una implicación lógica. Muy bien. Y nos da la expresión negación de P implica Q y Q implica A negación de P. Dada la forma proposicional, se procede a realizar la tabla de verdad correspondiente. ¿Cómo sabemos que se trata de una implicación lógica? ¿Cuándo es una implicación lógica? Se trata de una implicación lógica, ¿verdad? Si es que la forma proposicional corresponde a una tautología, si yo tengo A implica a B, ¿verdad? Cuando A implica a B, se trata de una tautología. Allí será una implicación lógica, ¿no? Vamos a verificarlo y para eso nos han pedido que hagamos la tabla de verdad. Son dos variables, así que es muy sencillo. La verdad es que ya no tuve tiempo para hacer la tabla paso a paso, pero podemos hacer lo siguiente. Podemos borrar estos valores de aquí, ¿verdad? Y podemos llenar los valores de la tabla. Por favor, ustedes que conocen cómo llenar la tabla, llenen por favor la tabla, háganla ustedes ahí a mano, les voy a dar un minutito para que ustedes lo hagan, llenen la tabla y encuentren la tabla de verdad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora será, vamos a regresar a la tabla y tenemos negación de P implica a Q, tendríamos este antecedente y este consecuente y la tabla está correcta. Aquí es falso, lo demás verdadero. Luego esto conjunción con Q. La conjunción de esta de aquí con Q. Cuando tenemos un falso, esto es falso. Entonces aquí en la segunda y en la cuarta será falso, perdón, en la primera y en la tercera falso y en la segunda y la cuarta verdadero. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar esta y esto debe implicar a negación de P. Entonces acá tendremos un verdadero, por acá tendremos verdadero, verdadero y la última un falso. Y ahí tenemos entonces la tabla final, es tal como la hemos mostrado aquí. Esta es la tabla, esta es la forma correcta. ¿De acuerdo? Así que tendremos entonces que como no todos son verdaderos ni todos son falsos, se trata entonces de una contingencia. Y como es una contingencia y no una tautología, entonces la forma proposicional no es una implicación lógica. Muy bien, muy bien. Ahí lo tenemos, ¿no?
Vamos a continuar entonces. Ya vimos el tema 5. Se demuestra que no es una tautología y por lo tanto no se trata de una implicación lógica. Tema 6. Determine la validez del siguiente razonamiento. Si la temperatura y la presión del aire permanecen constantes, no llueve. La temperatura, punto seguido, la temperatura permanece constante. Por lo tanto, si llueve, entonces la presión del aire no permanece constante. Muy bien, tenemos este razonamiento. ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo primero que debemos hacer es siempre identificar cuáles son las proposiciones simples. Y definimos variables proposicionales o proposiciones, ¿no? Tenemos aquí A, la temperatura permanece constante. B sería la presión del aire permanece constante. C, no llueve, o llueve en todo caso, no le ponemos, no utilizamos la negación porque ya sería una proposición compuesta al tener la negación. Simplemente decimos llueve. Acá la temperatura permanece constante, ya la tenemos. Llueve, ya la tenemos. La presión del aire no permanece constante, ya la tenemos. Entonces ya tenemos todas las proposiciones simples. Entonces planteamos las hipótesis. ¿Cuáles tenemos como hipótesis? Como hipótesis tenemos, dice, si la temperatura y la presión del aire permanecen constantes, entonces no llueve. Por lo tanto, planteamos, si la temperatura y la presión del aire permanecen constantes, si A y B, entonces no C. Negación de C. Ahí tenemos la primera hipótesis. La segunda hipótesis es la temperatura permanece constante. La hipótesis 2 será A. Entonces tenemos, si A y B, entonces negación de C. La hipótesis 2, A, y la conclusión, por lo tanto, dice, si llueve, entonces la presión del aire no permanece constante. Si llueve, si C, entonces no, la presión del aire no permanece constante, ese es B, negación de B. Si llueve, C, entonces negación de B. Allí tenemos, armamos la estructura de nuestro razonamiento, ¿verdad? Y sería H1 y H2 entonces C, hipótesis 1, conjunción, hipótesis 2, conclusión. A y B entonces negación de C y A entonces C implica a negación de B. Muy bien, a partir de esta proposición compuesta se obtiene la siguiente forma proposicional. Ahora sí ya tengo una proposición compuesta que la voy a expresar como una forma proposicional donde ya cambio las proposiciones simples por variables proposicionales. P y Q implica negación de R y P implica a R implica negación de Q. Para verificar el tipo de forma proposicional se puede utilizar las leyes del álgebra proposicional. Vamos a utilizar leyes para identificar, a ver, ¿qué es un razonamiento? ¿Cuándo un razonamiento es válido? El razonamiento es válido cuando la forma proposicional que lo representa, esta de aquí, cuando la forma proposicional que lo representa es una tautología. Entonces, yo tengo que determinar si esto es una tautología o no. Si es una tautología, diré que el razonamiento es válido. Si por el contrario no es tautología, el razonamiento es no válido. Muy bien, entonces voy a aplicar leyes del álgebra para transformarlo. Muy bien, voy a partir entonces solamente de la hipótesis, ¿verdad? Y en esta hipótesis lo que puedo hacer es utilizar este condicional y lo voy a transformar a través del condicional. O puedo aplicar primero ley de simplificación. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a un condicional. Entonces, por ley de simplificación que tengo, yo puedo aplicar aquí P y Q implica a negación de R, puedo aplicar por ley de la simplificación, decir que en lugar de P y Q simplifico y esto es Q implica a negación de R y P. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué puedo aplicar aquí? Aquí tengo Q implica negación de R y yo quiero llegar a R implica negación de Q. Entonces lo que puedo hacer es aplicar aquí una contrarrecíproca. ¿De acuerdo? Aplico la contrarrecíproca y será R implica negación de Q y P. R implica negación de Q y P.
Muy bien, ¿qué puedo aplicar ahora? Nuevamente voy a aplicar la ley de la simplificación y voy a tener simplemente, si tengo A y B, por ley de la simplificación, esto simplemente se transforma en A. Entonces, R implica negación de Q y P se simplifica como R implica A negación de Q. Y entonces, este antecedente implica a este consecuente. ¿Y qué voy a obtener entonces? Por trivial, digo, esto de aquí se trata de una tautología. Y como se trata de una tautología, entonces el razonamiento se trata de un razonamiento válido. Fíjense, cuando uno aplica leyes puede ser muy sencillo como lo hemos hecho ahora, ¿no? Por supuesto, uno sabiendo manejar las leyes y sabiendo a dónde se quiere llegar. Y por supuesto, cuando aplica leyes, usted tiene que indicar qué ley está aplicando. Siempre que usted aplica leyes o le piden que aplique leyes, usted debe indicar qué ley es la que está aplicando. ¿De acuerdo? Siempre debe hacerlo así. Muy bien. Entonces, hemos llegado a que esta forma proposicional se trata de una tautología, por lo tanto es un razonamiento válido. Como les dije, la conjunción de hipótesis implica lógicamente al consecuente. Ahora bien, ¿es la única forma de hacerlo? No. Podemos hacer también tratando de probar, ¿verdad? Si es que podemos encontrar un falso. A ver, para que el razonamiento sea válido, la forma proposicional debe ser una tautología. Es decir, no debe existir ningún falso. Entonces, si yo encuentro un falso, ¿verdad? Puedo determinar que no es una tautología. Es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar este otro método, ¿verdad? En el cual vamos a tratar de encontrar un falso. Si yo encuentro alguna combinación que haga que la proposición sea falsa, entonces ya no se trata de una tautología, ¿verdad? Y por lo tanto el razonamiento será no válido. Vamos a ver cómo lo hacemos entonces. Tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que el consecuente será reemplazado por una proposición falsa y el antecedente será reemplazado por una proposición verdadera. Escenario bajo el cual la forma proposicional no sería tautológica. Veamos entonces, aquí lo tengo ya en una imagen, porque me resultó complicado pasar todas las flechitas acá, no me daba mucho tiempo, así que vamos a analizar lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, el antecedente voy a tratar de que sea verdadero. Para que esta forma profesional sea falsa y dado que es un condicional, el antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe de ser falso. ¿Sí? Antecedente debe ser verdadero y consecuente falso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si el consecuente es falso y dado que tengo un condicional, diré que este antecedente R debe ser verdadero y este consecuente negación de Q debe ser falso. Por lo tanto, Q debe ser verdadero. Acá cada hipótesis tiene que ser verdadera. La hipótesis, esta P, debe ser verdadera y esta hipótesis en total tiene que ser verdadera. Ahora, yo sé que R es verdadero. Si R es verdadero, entonces negación de R es falso. ¿De acuerdo? Negación de R es falso. Yo sé que Q y P son verdaderos. Ya encontré, ya determiné sus valores. Entonces tengo verdadero y verdadero, ¿verdad? P y Q son verdaderos. Verdadero y verdadero, ¿qué me da? Verdadero. Verdadero implica falso, esto me da un falso. ¿Sí? Esto me da falso. Y si una de las hipótesis es falsa, falso y lo que sea, esto es falso. Falso implica a lo que sea, esto es verdadero. Entonces, no pude determinar un falso. Lo que he hecho aquí es, desligándome del valor de P que ya estaba encontrado, dije, bueno, ¿qué valores de verdad necesito? Sabiendo, conociendo R y Q, ¿qué valor de verdad de P necesitaría para que esta forma proposicional sea verdadera? Necesitaría que P sea falso. Pero P ya lo había determinado que es verdadero. Entonces, no puedo encontrar valores que satisfagan para que todas las hipótesis sean verdaderas y que la conclusión sea falsa. ¿Por qué? Porque necesito para eso que P sea verdadero y para que esto sea verdadero necesito que P sea falso. Entonces no es posible. Aquí necesito que P sea falso, aquí necesito que P sea verdadero.
por lo tanto se trata de una contradicción, ¿verdad? Y entonces esto sería falso. Y falso implica a cualquier cosa será verdadero. Como no pude encontrar valores que hagan que la forma proposicional sea falsa, significa entonces que no puedo encontrar un falso y esto será una tautología. Y por lo tanto, si la forma proposicional es una tautología, entonces el razonamiento se trata de un razonamiento válido. ¿De acuerdo? Se trata de un razonamiento válido. Dice, al tratar de asociar una proposición, bla, 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 aquí está la explicación de lo que se hizo, ¿no? El razonamiento es un razonamiento válido. Nos vamos al tema 7. Utilizando el álgebra de proposiciones, determine si la siguiente forma proposicional es tautológica. P implica Q o R, esto implica P implica Q o P implica a R. Muy bien, veamos entonces. Bien, primero vamos a identificar, partiendo de esta expresión, vemos que podemos aplicar el operador condicional, ¿verdad? Que es el operador principal, y tenemos aquí 1, 2, 3, 4 condicionales, ¿verdad? ¿Podemos utilizarlos todos al mismo tiempo? Sí, ¿por qué no? Podemos aplicar todos al mismo tiempo, hacer todas las transformaciones, ¿verdad? Es más, lo he hecho aquí. Vamos a aplicar 4 veces la ley de la implicación, ¿y qué sería? Acá sería este del principal, este es el antecedente y este el consecuente. Sería negación de todo esto o lo que está acá. Pero aquí también tendría negación de P o lo que tenemos aquí. Por acá también sería negación de P o Q y por acá sería negación de P o R. Y ahí lo tenemos, negación de todo lo que era el antecedente o el consecuente. Y por aquí tenemos negación de P o Q o R. Ya cambiamos acá sería negación de P o Q, negación de P o R. Muy bien. Ahora, resulta que tenemos esto a través de las disyunciones. Aquí tenemos disyunción de todas ellas, acá también disyunción. Podemos aplicar de pronto, como se trata que todos están a través de una disyunción, podemos utilizar una asociativa. ¿Sí? Vamos a aplicar una ley asociativa y vamos a asociar convenientemente. Entonces, debido a que tenemos disyunciones, podemos aplicar la asociativa y digo, voy a asociarlo convenientemente. ¿De qué manera? Voy a tener negación de P con, aplico P con P, ¿no? Tengo negación de P con negación de P y Q con R. Así aplico la asociativa. Muy bien. Entonces, negación de P o negación de P. Aquí tengo ley de idempotencia. Por ley de idempotencia, ¿qué me da esto? Me da negación de P. ¿Sí? Tengo negación de P o Q o R. Y fíjense a qué he llegado. Tengo aquí negación de no P o Q o R o no P o Q o R. Esta expresión que está dentro del corchete es la misma que está dentro del corchete. Sin embargo, acá hay una negación. Entonces tengo negación de A o A. ¿Qué ley es esa? Esa es la ley del tercero excluido y eso me dice que esta proposición es verdadera. Por la ley del tercero excluido, negación de P o P, eso es verdadero. Entonces, al tener un resultado verdadero, con eso demuestro que la forma proposicional se trata de una tautología. Muy bien. Vámonos al tema 8. Nos vamos ahora a conjuntos. Sea el conjunto A igual 0, 1, 2, el conjunto formado por estos 3 elementos, califique cada proposición como verdadera o falsa, justifique su respuesta. Y tenemos entonces estas proposiciones, las proposiciones A, B, C, D, E. Muy bien, veamos en el caso de la primera. El conjunto que tiene a los elementos 0 y 2 es un subconjunto del conjunto A. Cuando un conjunto es subconjunto de otro. Por definición, un conjunto es subconjunto de otro cuando todos los elementos de este conjunto primero son elementos de este otro conjunto. ¿El 0 es elemento del conjunto A? Sí. El 0 es elemento de A. ¿El 2 es elemento del conjunto A?
Sí, el 2 es elemento de A. Entonces esto en su conjunto, esto es verdadero. ¿De acuerdo? La siguiente. Existe un elemento X que pertenece al conjunto A, tal que X es igual a la cardinalidad de A. ¿Cuál es la cardinalidad de A? Cardinalidad es el número de elementos que tiene el conjunto. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Tiene 3 elementos. ¿Existe algún elemento X que sea igual a 3? No. Dentro de los elementos del conjunto A, dentro del conjunto A tenemos como elementos 0, llaves 1 y el 2. No hay ningún elemento que sea el 3. Esta proposición es falsa. La siguiente, no es cierto que llaves 1 pertenece a A, disyunción exclusiva, 3 no pertenece a A. Veamos. Llaves 1 pertenece a A. Llaves 1 sí pertenece a A, es un elemento de A. Esto es verdadero. La negación de esta proposición es falso. Acá tenemos un falso y una disyunción exclusiva. Dice luego, 3 no pertenece a A. El 3 no pertenece a A, eso es verdadero. El 3 no pertenece a A, esto es verdadero. Entonces tenemos falso, disyunción exclusiva, verdadero. Por el operador disyunción exclusiva, como los valores de verdad de las proposiciones son diferentes, entonces en este caso lo que vamos a tener es que esto es verdadero. Recordemos que la disyunción exclusiva, si los valores de verdad de las proposiciones son iguales, obtenemos un falso, y si son diferentes, obtenemos un verdadero. Como en este caso fueron diferentes, el resultado es verdadero. Literal D, negación de, o no es cierto que, sí, no es cierto que el conjunto vacío, recuerden llaves con nada dentro, el conjunto vacío, sí, dado que hay un condicional, decimos sí, no es cierto que el conjunto vacío está incluido en el conjunto A, entonces A es un conjunto impropio del conjunto A, su conjunto propio de A, ¿de acuerdo? Dice, si no es cierto que el conjunto vacío es un conjunto de A, entonces A está incluido o es igual a A. Veamos, ¿el conjunto vacío es un conjunto de A? Sí, por supuesto, el conjunto vacío es un conjunto de todo conjunto. Esto es verdadero. La negación de verdadero me da falso, ¿verdad? Y falso implica a cualquier cosa siempre será verdadero, independientemente de qué es lo que tengamos aquí. Ahora, A está incluido o es igual a A, por supuesto, esto es verdadero. Y tendremos falso implica verdadero, esto es verdadero. Y por último, literal E. No es cierto que el conjunto que tiene los elementos llaves 1, 2, 0 es igual al conjunto A. Veamos, el conjunto que tiene llaves 1, 2, 0 es igual a. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Cuando contienen sus mismos elementos. Cuando tienen la misma cardinalidad y los mismos elementos. La cardinalidad de A es 3, aquí también es 3. Ahora veamos si todos son elementos. Llaves 1 es elemento de A, sí, correcto, bien por allí. Número 2, ¿es elemento de A? Sí, también es elemento de A. ¿Y el 0 es elemento de A? Sí, el 0 es elemento de A. Por lo tanto, este conjunto es igual a A. Aquí me dice que no es cierto que los conjuntos sean iguales. La negación del verdadero me da falso, por lo tanto, el literal E es falso. Y bien, entonces, ya está resuelto el ejercicio, pero de todos modos, aquí estaban las resoluciones literal por literal, ¿no? Ahí tenemos entonces la proposición B explicada, que ya habíamos determinado que es falso. Vamos a la proposición C. Aquí estamos aplicando ya la disyunción. Aquí me da falso, pero recordemos que había una negación acá, ¿no? La proposición falsa, no. Aquí faltó la negación. Aquí hay una negación que por error no la puse aquí, ¿no? Aquí tenemos que poner la negación y por eso la negación de esto me da un falso.
falso, disyunción exclusiva verdadero es verdadero. Ya voy a corregir yo esta expresión aquí, ¿no? Ok, entonces ahí ya tenemos la corrección, ¿no? Ya le pusimos la corrección, esta negación nos faltaba, esta proposición es verdadera, su negación es falsa, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces ya el resultado. La proposición final es verdadera. Y luego tenemos los literales D y E, ¿no? Que ya habíamos dicho, conjunto vacío es un conjunto, esto es verdadero, ¿de acuerdo? Está incluido. Y acá es falso. Aquí la negación no va, porque aquí tendríamos que ponerle, vamos a sacar esta negación. Ahí tenemos ya su corrección entonces, ¿no? Esto de aquí. Bueno, ahí está la corrección. Entonces, esta expresión es verdadera, aquí también es verdadero, por lo tanto, si esta es verdadera, su negación será falsa, ¿verdad? Acá esto será verdadero. Entonces tengo falso implica verdadero, eso siempre será verdadero. Y por último, el literal E nos dice que este conjunto no es igual a A. Esto de aquí sí es el conjunto A. Por lo tanto, la proposición es falsa ya que tenemos una negación. Muy bien, nos vamos al tema 9. De ser posible, utilizando las técnicas del contraejemplo, demuestre que las siguientes proposiciones son falsas. Muy bien, tenemos estas proposiciones, estas 5. ¿Cómo demostramos que es falso? Los meses del año tienen 30 o 31 días. ¿Cuál será nuestro contraejemplo? Febrero. Febrero no tiene ni 30 ni 31 días. Todos los países latinoamericanos tienen nombres que inician con consonante. ¿Cuál podría ser nuestro contraejemplo? Podemos escoger muchísimos, ¿no? Aquí mismo nuestro propio país, Ecuador, nuestro país mismo comienza con un nombre diferente de una consonante, ¿no? No existen países gobernados por una mujer. ¿Cuál será nuestro contraejemplo? Considerando aquí mismo Latinoamérica ha sido gobernado por ya algunas mujeres, ¿no? Aquí Ecuador tuvo como presidente, o por lo menos momentáneamente, a una mujer, Rosalía. En Chile también hubo una mujer, Michelle. Y bueno, Argentina con Evita, etcétera. Asimismo, Inglaterra, aunque la reina no es quien dirige el gobierno políticamente, ¿verdad? Aquí en Bolivia tenemos a Janine Áñez, ¿verdad? Que es la presidenta, ¿no? Así que sí, esto es falso. Podemos dar muchos ejemplos, no es falso. Todas las provincias de la región costa en nuestro país tienen como segunda letra una vocal. También es falso, ¿verdad? También es falso, porque en la costa, por ejemplo, podemos decir la provincia Esmeraldas. Esmeraldas, la segunda letra no corresponde a una vocal. Ahí tenemos un contraejemplo. Los deportes o son individuales o son grupales. Bueno, un contraejemplo podría ser la esgrima. La esgrima es un deporte que que no necesariamente cumple con esto de aquí, ¿verdad? Dice, o son individuales o son grupales. O, bueno, individual es la esgrima. Tendríamos que ver uno que no sea individual y que no sea grupal. En el caso del ping-pong, por ejemplo, dice, o son individuales o son grupales, no hay. En el caso del ping-pong, usted puede jugar ping-pong en parejas, ¿no? Igual que el tenis, ¿no? El tenis también es un deporte que se puede jugar en parejas, ¿de acuerdo? No es que tiene que ser o individual o tiene que ser en grupo. Bueno, aquí es bastante abierta esta proposición al decirme que no son, que son grupales, ¿no? Es decir, que grupos de cuándo, pues yo puedo decir hagan grupos de dos, que vienen a ser parejas, pero en todo caso se supone que cuando nos decía que son grupales, se hacía referencia a que son grupos grandes, ¿no? De 4, de 5, etcétera, ¿no? O grupos mínimo de 3, ¿no? Pero no de 2. Y efectivamente sí hay deportes que se juegan entre 2, como es el caso del ping-pong, que puedes jugarse ping-pong entre 2, o el tenis también, que se juegan
en parejas, ¿no? En dobles. Hay deportes como el voleibol playero, también que suele jugarse entre dos. No el ecuatoriano, ¿no? El ecuatoriano jugamos siempre vóley entre tres, ¿no? Pero bueno, ahí está. De todos modos, pues aquí tenemos en la solución, ¿verdad? Ahí tenemos los contraejemplos, ¿no? Sí, la esgrima es un deporte que se realiza en pareja también, aunque no era exactamente lo que quise interpretar. La esgrima vamos a tener que sacarla, ¿verdad? Porque no se juega en parejas, compites contra otra pareja, pero no se juega en parejas, ¿verdad? En este caso podríamos poner el voleibol playero o el ping pong, ¿no? Vamos a ponerle aquí, vamos a hacer la corrección. Bien, entonces ya hicimos la corrección, hemos puesto acá el tenis, es un deporte que se puede realizar en parejas, ¿no? Bien, vámonos con el tema 10. El tema 10 dice, A y B son dos conjuntos no vacíos, tales que A tiene 16 subconjuntos posibles, B tiene 32 subconjuntos posibles y A unión B tiene 128 subconjuntos posibles. Determina el número de subconjuntos posibles de A intersección B. Y dada la proposición para todo X, negación de P de X implica Q de X o existe X, se cumplen R y S de X, realiza la negación en forma simbólica. Estos son dos literales de un mismo tema, ¿no? Bien, vamos a resolverlo. Muy bien, entonces veamos. Si A y B son dos conjuntos no vacíos, tales que A tiene 16 subconjuntos, ¿verdad? B tiene 32 subconjuntos y la unión tiene 128. Vamos a ver, a partir de los datos que especifica el ejercicio, podemos determinar la cardinalidad de A, la de B y la de A unión B. ¿Cómo lo podemos determinar? La cantidad de conjuntos posibles corresponde a la cardinalidad del conjunto potencia. Esa es la cantidad de agrupaciones posibles que puedo formar con los elementos de un conjunto. ¿Y cuál es la cardinalidad del conjunto potencia? Su fórmula está dada por cardinalidad de potencia de A es igual a 2 elevado a la cardinalidad de A. Ahora, nos dice que con el conjunto A se pueden formar 16 subconjuntos. Significa que 2 elevado a la cardinalidad de A es igual a 16. Por lo tanto, la cardinalidad de A sería 4. Asimismo, dice que con el conjunto, con los elementos del conjunto B, se pueden formar 32 subconjuntos. Por lo tanto, la cardinalidad de potencia de B es 32. Si 32 es igual a 2 elevado a la cardinalidad de B, entonces la cardinalidad de B sería 5, ya que 2 a la quinta es 32. Y por último, A unión B nos decía que la cantidad de elementos que puedo formar con A unión B, eso es la cardinalidad del conjunto potencia de A unión B, es 128. Significa entonces que 2 elevado a la cardinalidad de A unión B es 128. Por lo tanto, la cardinalidad de A unión B es 7, ya que 2 a la 7 me da 128. Entonces la cardinalidad de unión B es 7. Con esos valores conocidos, ahora yo puedo aplicar la fórmula de la cardinalidad de la unión. Y la cardinalidad de A unión B es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de la intersección. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Teniendo estos valores de aquí, ¿qué es lo que hago? Voy a sustituir lo que ya conozco. Ya sé que la unión es 7, que A tiene 4 y que B tiene 5, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es reemplazarlos y con eso voy a encontrar que la cardinalidad de la intersección entonces es 2. Y ya tengo resuelto lo que me pedía el ejercicio. Ahora, me preguntaba, ¿cuántos subconjuntos puedo encontrar para la intersección? Esa es 2 elevado a la cardinalidad de la intersección, 2 elevado a la 2, y eso me da 4. Por lo tanto, con los elementos de A intersección B, puedo formar hasta 4 conjuntos. Vamos ahora al otro literal. Decía, dada esta proposición, realice la negación en forma simbólica. ¿Cómo hacemos para determinar, cómo hacemos para hallar la negación? Bien, lo que vamos a hacer será negar. Vamos a negar toda la expresión, ¿no? Lo primero es negar.
La negación de esta expresión será, y vamos a poner una negación para todo, y le pongo unas llaves, ¿no? Niego toda la expresión. Ahora, como tengo una disyunción, voy a aplicar la ley de De Morgan. Y voy a negar la disyunción. Estas son dos proposiciones, ¿no? Voy a aplicar la negación a dos proposiciones. ¿Y cómo aplico? Aplico la ley de De Morgan, es decir, negación de la primera, cambio la disyunción por conjunción, niego la segunda. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que al negar un cuantificador, una proposición que está formada por un cuantificador, ¿verdad? Lo que hago es cambio el cuantificador. Si es universal, lo cambio por existencial. Si es existencial, lo cambio por universal y niego a la proposición. En este caso, al aplicar la ley de Morgan, tengo que negar el para todo, se cambia a existe, y niego a la proposición, que es lo que hemos puesto aquí. Cambio la disyunción por conjunción, niego el existencial, es decir, cambio el existencial por un universal, y niego a la proposición, que es lo que hemos hecho aquí. Muy bien. Ahora, para negar esta proposición, ¿qué debo hacer? Yo no puedo negar un condicional. Voy a transformar este condicional por la ley de la implicación, ¿verdad? Lo voy a cambiar y entonces voy a tener lo siguiente. Mientras que acá, como tengo la negación de una conjunción, acá voy a aplicar la ley de De Morgan. Aquí sería la negación de P. La negación de la negación por doble negación o involutiva simplemente es P. ¿De acuerdo? Al aplicar la involutiva. Y la implicación la cambio por disyunción. Y ya tengo transformado, por ley de la implicación, ya tengo transformado este condicional. Mientras que acá habíamos quedado que íbamos a aplicar la ley de De Morgan y sería negación de R, cambiamos la conjunción por disyunción, y la negación de S es simplemente S, por involutiva, ¿no? Ahí me salté esos pasitos, pero ustedes comprenden, ¿no? Ya saben que ustedes tienen que ponerlo. Otra vez voy a aplicar la ley de De Morgan aquí. Aplico la ley de De Morgan ya que tengo la negación de una disyunción y será negación de P y negación de Q. ¿Verdad? Y esa sería la respuesta final. Ya ahí no puedo aplicar más cosas, ¿no? Esa sería la respuesta final. Entonces, existen X que no cumplen P y no cumplen Q, y todos los X, para todos los X se da que cumplen no R o S. Esa sería la negación. Vamos al siguiente ejercicio, 11. De un grupo de 37 aspirantes al SPOL se conocen los siguientes datos. 26 aprobaron química, 13 aprueban física, 8, etcétera, etcétera, la información que tienen ustedes. Allí, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? El ejercicio nos dice, determine, de ser posible, el número de estudiantes que aprobaron solamente una materia. Muy bien. Vamos a verlo. Primero vamos a definir, como siempre, un conjunto referencial y a definir los conjuntos. Nuestro referencial serán los aspirantes a SPOL y vamos a definir el conjunto Q, los estudiantes que aprobaron química, el conjunto F, a los estudiantes que aprobaron física, y al conjunto M, los que aprobaron matemática. Vamos a hacer la traducción de los datos. Bien, si tenemos que habían 37 aspirantes al SPOL, esa es la cardinalidad del referencial. Y los aspirantes de SPOL, recordemos que eran el referencial, ¿no? Aquí tenemos, aspirantes de SPOL es el referencial. Entonces, esta es la cardinalidad del referencial. Luego tenemos 26 aprobaron química, entonces la cardinalidad del conjunto Q es 26. 13 aprobaron física, la cardinalidad de F es 13. 8 aprobaron física y química, pero no matemáticas. ¿Cómo expresamos esto de aquí? Esta es la cardinalidad de qué conjunto? De física intersección química, pero no matemáticas, es decir, F intersección Q menos M. Eso es física y química, pero no matemática. F intersección Q menos M. Ahí está.
Su cardinalidad es 8. ¿Qué más tenemos? 7 aprobaron química y matemática, pero no física. ¿Cuál sería su traducción? Sería la cardinalidad de Q intersección M menos F. Q intersección M menos F. Y esos son 7. 11 que aprobaron química, pero no aprobaron física o matemática. Entonces, aprobaron química, pero recordemos que en su traducción es equivalente a I, ¿verdad? Y química y no física o matemáticas, ¿verdad? Entonces tendríamos, aprobaron química, Q menos física o matemática sería F unión M. Entonces sería cardinalidad de Q menos F unión M, 11. 3 aprobaron física y matemática. La cardinalidad de F intersección M, la cardinalidad de F intersección M es 3. 5 no aprobaron materia alguna, ni física, ni química o matemática, ¿verdad? Entonces, como no aprobaron ninguna de esas 3 materias, significa que estos 5 pertenecen al complemento de la unión de estos 3. La cardinalidad de F unión Q unión M, complemento, sería 5. Muy bien. Expresados ya todas las cardinalidades, vamos ahora a ver el diagrama. En el diagrama hemos graficado toda la información del ejercicio, ¿no? Si ustedes tienen el ejercicio en la mano, pueden comprobar lo que hemos dicho. A ver, ¿cómo llené esto de aquí? Vamos a tratar de buscar la información. Dice que lo que es solamente Q, ¿verdad? Solamente Q es 11. Por lo tanto, en el espacio donde va Q es 11. Déjenme ver si puedo hacer algo para ver si lo podemos poner aquí. Vamos a tratar de verlo aquí. Dice que afuera hay 5. Esos 5 voy a tapar. Aquí dice que afuera de la unión hay 5. Voy a tapar esto porque no lo... Aquí están los 5. Ajá, ¿qué más dice? Dice que los que son solamente Q, ya que no va ni F ni M, son 11. Aquí, que es solamente Q, son 11. La intersección de química y matemática sin física es 7. Química y matemática es toda esta región. Sin física, aquí hay 7. ¿De acuerdo? Aquí. Ahora, la intersección entre física y matemática hay 3. Aquí debe haber 3. No sé cómo obtengo, si es que aquí o acá puede ser que aquí hayan 2 y aquí 1, o aquí 1, acá 2, o acá 0, acá 3, o 3 y 0 como está aquí. Eso es una conclusión que vamos a llegar luego. Por ahora vamos viendo. El ejercicio me decía que hay 8 que aprobaron física, ¿verdad? Y química, pero no matemáticas. Aquí me parece. Física y química, pero no matemáticas, son 8. Física y química, pero no matemáticas, son 8. Aquí están 8. Ya tenemos estos 8, estos 7 y estos 11. El ejercicio me decía que en química hay 26. Hay 26 que aprobaron química. Aquí están. 26 que aprobaron química. Si 26 aprobaron química, significa que en toda esta región tienen que haber 26. Y ya tengo 8 y 7, 15 y 8, 26. Si aquí hay 26 y acá todavía no he denotado, ¿cuántos tendrían que estar aquí? Para completar los 26 serían 8 más 11 más 7, me dan 26. Ah, entonces aquí deben estar 0. Aquí deben estar 0. Y allí fue que determiné este 0. Nuevamente, el ejercicio me dice que química y matemáticas, pero sin física, son 7, estos. Física y química, pero sin matemáticas, son 8, estos. Y que solamente química son 11, estos. Y que en química en total son 26. Ya tengo los 26, aquí tiene que haber 0. Ahora, física y matemática son 3. Como aquí hay 0, entonces acá hay 3. Matemática en total aprobaron 11. Ya sé que hasta aquí hay 10. Me falta uno, completo los 11. Física aprobaron 13. Aquí tenían que haber 13. Hasta aquí tengo 11. Por lo tanto, aquí tengo los 2 que me faltaban y completo los 13. ¿Ok? Muy bien. Entonces regreso al gráfico y ya vimos que el gráfico es correcto, ¿verdad? El gráfico es correcto.
Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que me pedía el ejercicio. El ejercicio me pedía cuántos de ellos aprobaron una sola materia, es decir, los que solo aprobaron física, solo matemáticas o solo química. ¿De acuerdo? Y en este caso serían los que aprobaron solamente física, son 2, los que aprobaron solamente matemática, 1, o los que aprobaron solamente química, y esta se salió. Vamos a quitarle un poquito de aquí. Y los que aprobaron solamente química son 11. Entonces, la cantidad de estudiantes que aprobaron una sola materia es la suma de estos tres. 2 más 1 más 11 me da 14. Es decir, la cardinalidad buscada es 14. Muy bien. Luego me pide demuestre formalmente estas dos expresiones. Muy bien, veamos. Vamos primero con que A, si A es subconjunto de B, es lo mismo que decir que el complemento de B es subconjunto del complemento de A. Este es muy fácil, ¿no? Vamos a partir de esta expresión. Por definición de subconjuntos, ¿verdad? Vamos a tratar de aquí llegar hasta acá, que son iguales. Si X, lo que queremos demostrar es que si X pertenece a A, entonces X pertenece, y si A es subconjunto de B, entonces B complemento es subconjunto de A. Muy bien. Por definición de subconjuntos que tenemos, si A es subconjunto de B, ¿a qué conclusión llegamos? Eso es equivalente a decir que para todo X, ¿verdad? Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Por definición de subconjuntos. Esa es su definición. Para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo voy a aplicar aquí la contrarrecíproca. La contrarrecíproca sería, cambiamos el antecedente, pasa a ser consecuente, pero negado. El consecuente lo negamos y pasa a ser antecedente. Entonces tendríamos para todo X, no es cierto que X pertenece a B, entonces no es cierto que X pertenece a A. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Por álgebra de proposiciones, nosotros podemos afirmar aquí, ¿qué cosa? Que si X no pertenece a B, podemos decir que X pertenece al referencial y no pertenece a B. Lo mismo acá, si X no pertenece a A, podemos decir que X pertenece al referencial y no pertenece a A. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué es? En realidad, ¿esto definición de qué es? Si X no pertenece a B, es definición de que pertenece al complemento. ¿Sí? Es decir, que X pertenece a B complemento y lo mismo acá. Si pertenece al referencial y no pertenece a A, significa que pertenece al complemento de A. ¿De acuerdo? Ahora bien, si para todo X se cumple que X pertenece a un conjunto, que si X pertenece a un conjunto, entonces X pertenece a otro conjunto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la definición de subconjunto. ¿Sí? Tenemos la definición de subconjunto. Es decir que este conjunto de aquí es subconjunto de este de acá. Es decir que B complemento es subconjunto de A complemento. Y es a lo que nosotros queríamos demostrar. Que si A es subconjunto de B, es equivalente a decir que B complemento es subconjunto de A complemento. Y ahí está entonces, ya está demostrado. La siguiente, una de las distributivas de los cuantificadores. Decir que existe un X que cumple P o Q es equivalente a decir que existe un X que cumple P o existe un X que cumple Q. Muy bien. Vamos a partir asimismo de esto y vamos a llegar a la otra equivalencia, ¿no? Entonces tenemos, por definición de cuantificador existencial, si decimos que existe un X que cumple P o Q, es lo mismo que decir ¿qué cosa? Es equivalente a decir que su conjunto de verdad es diferente del vacío. ¿De acuerdo? Esa es la definición del cuantificador universal, existencial, perdón. Si existe un X que cumple P o Q, es lo mismo que decir que no es cierto que el conjunto de verdad es igual a vacío. Ahora, por propiedades de conjunto de verdad, o podemos hacer primero, sí, propiedades de conjunto de verdad. El conjunto de verdad de P o Q es el conjunto de verdad de P unión el conjunto de verdad de Q.
y nos dice que esto es igual a vacío. ¿De acuerdo? Ahora, por propiedades de la unión de conjuntos, si un conjunto, si A unión B es igual a vacío, significa que A es vacío y B es vacío. Si la unión de dos conjuntos es vacío, significa que A es vacío y B es vacío. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo tenemos, ¿no? El conjunto A es vacío y B es vacío. Ahora, como tengo una conjunción y una negación externa, voy a aplicar la ley de De Morgan. Al aplicar la ley de De Morgan sería negación del primero o negación del segundo. No es cierto que AP de X es igual a vacío. Esta es la definición de ¿qué cosa? De un cuantificador existencial. No es cierto que un conjunto de verdad es igual a vacío, significa que existen X que cumplen P de X. Y lo mismo acá. Si no es cierto que este conjunto es vacío, significa que, por definición de cuantificador existencial, existen X que cumplen Q de X. Y entonces llegamos a lo que queríamos demostrar. Partiendo de que existen X que cumplen P o Q, llegamos a que existen X que cumplen P o existen X que cumplen Q. Y ahí está lo que queríamos demostrar. ¿Ok? Muy bien. Esas demostraciones estuvieron bastante sencillas. Por supuesto, siempre son fáciles cuando el profesor la hace, ¿no? Se define el conjunto referencial que tenemos aquí, los predicados que tenemos acá. Determina el valor de verdad de cada proposición justificando su respuesta. La diferencia de el conjunto de verdad de P de X con Q de X es vacío. Bueno, chicos, la verdad es que ya son las 9 y tengo que dejarlos hasta aquí. Vamos a ver si tratamos de terminar este ejercicio, ¿no? Se determinan los conjuntos de verdad de ambos predicados. Lo primero que voy a hacer es encontrar el conjunto de verdad. El predicado P de X dice que 2X es menor que 0. El duplo de X es menor que 0. O lo que es lo mismo que X es menor que 0 si yo divido para 2 a cada lado, y que luego veremos esas propiedades. Bueno, ya las vimos, ¿no? Ya vimos números. Ya vimos que si multiplico por un medio a cada lado no se altera la desigualdad, y por lo tanto puedo decir que aquí al multiplicar por un medio me queda X, al multiplicar por un medio me queda 0, que X es menor que 0. ¿Cuáles elementos del referencial son menores que 0? Ninguno. Ningún elemento es menor que 0. Entonces, AP de X es vacío. AQ de X, aquellos que hagan que este producto sea 0. Cuando el producto de dos expresiones es 0, cuando cada una de ellas es 0. ¿Qué valores hacen 0 esta expresión? Solo el 2. ¿Qué valores hacen 0 esta expresión? Solo el 1. Por eso es que AQ de X es 1 y 2. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más? Teniendo ya los conjuntos de verdad, vamos a resolver las operaciones. Dice que la resta entre los conjuntos AP y Q es vacío. Hacemos la diferencia, ¿no? AP de X es conjunto vacío. Aquí ha salido un 0, pero es vacío. Vacío menos AQ de X, que es 1, 2. Al restar vacío menos 1, 2 me da vacío. ¿Verdad? ¿Vacío es igual que vacío? Sí, esto es verdadero entonces. Literal B. AQ de X menos AP de X es 1, 2. Lo mismo, reemplazo. AQ de X es 1, 2. 1, 2 menos vacío, ¿qué me da? Si hago la diferencia, me queda 1, 2. ¿Y eso es igual a 1, 2? Sí, también es verdadera. Luego, referencial menos AQ de X es AP de X. Reemplazo los conjuntos. El referencial es los elementos del 1 al 10. Si a esto les quito 1, 2, me queda AP de X, que es vacío. Veamos, cuando hago la diferencia, ¿qué me queda? Al quitarle 1, 2, me queda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Y esto es igual a vacío? No, no es igual a vacío. Entonces esta es falsa. Literal D. AQ de X intersección AP de X complemento es el referencial. Veamos. Reemplacemos los conjuntos. AQ de X es 1, 2. AP de X es vacío. La intersección entre 1, 2 y vacío es vacío. El complemento del vacío es el referencial. ¿Referencial es igual a referencial? Sí, esta es verdadera. Y por último, el complemento de Q de X son los X tal que X es mayor o igual que 3. Entonces reemplazamos. ¿Cuál es el complemento de 1, 2? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el conjunto X tal que X es mayor o igual que 3 es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, los conjuntos son iguales. La proposición es verdadera. ¿De acuerdo? La igualdad se cumple
¿sí? Mayores o iguales que 3 es de 3 en adelante, 1, 2 complementos es de 3 hasta 10, ¿son iguales? Sí, la proposición es verdadera. El tema 14, se los voy a dejar pendientes. Ya no alcanzo a hacerlo. El tema 15, este tema 15, vamos a ver lo siguiente. El tema 15 lo tengo aquí resuelto. Vamos a ver el ejercicio 15 que nos dice lo siguiente. Dadas las siguientes premisas de un razonamiento, todos los cultivos de frutas son extensos, ningún cultivo forrajero es extenso, algunos cultivos de granos son extensos. Para cada conclusión planteada a continuación y utilizando teoría de conjuntos, analice si el razonamiento es válido. Las conclusiones que tenemos son: ningún cultivo de frutas es cultivo de granos, algunos cultivos de granos son cultivos forrajeros. Muy bien, vamos entonces a la interpretación. Primero vamos a definir el conjunto referencial. Nuestro conjunto referencial lo hemos definido como el conjunto de los elementos X, tal que X es un cultivo. Luego definimos los predicados. El predicado P de X, X es un cultivo de frutas, Q de X, X es un cultivo extenso, R de X, X es un cultivo forrajero. Y S de X, X es un cultivo de granos. Muy bien, entonces se definen las premisas. La premisa H1, todos los cultivos de frutas son extensos. La premisa H2, ningún cultivo forrajero es extenso. Y la premisa H3, algunos cultivos de granos son extensos. Se traducen las premisas en forma lógica y su respectiva equivalencia como conjuntos. Entonces, empecemos con la primera premisa. Todos los cultivos de frutas son extensos. La premisa 2, ningún cultivo forrajero es extenso. Y la tercera premisa, algunos cultivos de granos son extensos. Entonces, para el caso de la primera premisa, todos los cultivos de frutas son extensos, la podemos traducir como: para todo X, si se cumple P de X, entonces es Q de X. Si es P de X, entonces es Q de X. Que en teoría de conjuntos lo podemos traducir como el conjunto de verdad del predicado P de X es un subconjunto del conjunto de verdad del predicado Q de X. La segunda premisa, ningún cultivo forrajero es extenso, en su lógica proposicional la vamos a traducir como: para todo X se cumple que si es R de X, entonces no es Q de X. En la teoría de conjuntos diremos que el conjunto de verdad del predicado R de X es un subconjunto del complemento del conjunto de verdad del predicado Q de X, tal como lo tenemos aquí, que nos dice que R de X, entonces negación. Al tener la negación de Q de X, sabemos que es el complemento del conjunto de verdad de Q de X. El tercer predicado que nos dice: algunos cultivos de granos son extensos. Su traducción en lógica proposicional será: existen X que cumplen S de X y Q de X. En la teoría de conjuntos, en cambio, diremos que el conjunto de verdad del predicado S de X intersección con el conjunto de verdad del predicado Q de X es diferente del conjunto vacío. Con eso, pues, indicamos que existen elementos que cumplen para ambos. Por lo tanto, ahí tenemos definido, pues, nuestros predicados, tanto en lógica proposicional como en la teoría de conjuntos. Ahora bien, vamos a analizar las conclusiones que nos da el ejercicio. Primero, considerando que ningún cultivo de frutas es cultivo de granos. Entonces, hacemos la traducción también en lógica proposicional de esta primera conclusión y tenemos que para todo X, si es P de X, entonces no es S de X. Si se cumple el predicado P de X, entonces no se cumple el predicado S de X. En teoría de conjuntos diremos entonces que el conjunto de verdad del predicado P de X es un subconjunto del complemento del conjunto de verdad de S de X.
Vamos a diseñar ahora los diagramas de Venn en el cual se cumplan las hipótesis. Tenemos entonces este esquema, en este diagrama, nosotros podemos visualizar que tenemos cumplidas todas las hipótesis. El conjunto, la primera hipótesis que nos dice que el conjunto de verdad del predicado P de X es un subconjunto del conjunto de verdad del predicado Q de X, la tenemos aquí. El conjunto de verdad de predicado P de X es un subconjunto del conjunto de verdad de Q de X. La segunda hipótesis nos dice que el conjunto de verdad del predicado R de X es un subconjunto del conjunto de verdad del predicado Q de X. Y la tenemos entonces que esto de aquí, el conjunto de verdad de R de X, es un subconjunto del complemento del conjunto de verdad de Q de X. No tiene nada en común con el conjunto de verdad de Q de X, está fuera, está dentro del complemento del conjunto de verdad de Q de X. En la tercera hipótesis nos decía que la intersección entre el conjunto de verdad de S de X y el conjunto de verdad de Q de X es diferente del conjunto vacío, es decir, existe intersección entre ambos y tenemos este caso en el cual el conjunto de verdad tiene una intersección, el del conjunto de verdad de S de X tiene intersección que corresponde a esta región con el conjunto de verdad de Q de X. Ahora, se cumplen todas las premisas. Veamos qué sucede con la conclusión. En la conclusión nos dice que el conjunto de verdad de P de X está incluido en el complemento del conjunto de verdad de S de X. Podemos ver en este gráfico de aquí que el conjunto de verdad de P de X no está incluido en el complemento. Si estuviera incluido, significa que no habría elementos comunes entre el conjunto de verdad de P de X y el conjunto de verdad de S de X. Así que este gráfico que se ha diseñado aquí corresponde a un contraejemplo. Nos está indicando que no se cumple la conclusión a pesar de que todas las tres premisas se cumplen, no se cumple la conclusión. Entonces, según este diagrama que hemos diseñado, podemos ver que la proposición es falsa, porque sí existe la posibilidad de la intersección entre el conjunto de verdad de P de X y el conjunto de verdad de S de X. Con dicha conclusión, entonces el razonamiento es no válido. Veamos ahora con la segunda conclusión, que nos dice algunos cultivos de grano son cultivos forrajeros. Muy bien, vamos a hacer entonces primero la traducción en lógica proposicional. Para la conclusión, existe al menos un X tal que S de X, que cumplen S de X y R de X. Muy bien, su traducción en teoría de conjunto sería que el conjunto de verdad del predicado S de X intersección con el conjunto de verdad del predicado AR de X es diferente del conjunto vacío, ya que dice que existen elementos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar, si se utiliza el caso generalizado que se usó en el análisis del literal A, se puede constatar que se cumple la conclusión. Vamos a utilizar entonces el mismo gráfico que utilizamos para el literal A, en el cual habíamos puesto los conjuntos, conjunto de verdad de P de X, conjunto de verdad de Q de X y conjunto de verdad de R de X, y luego habíamos graficado el conjunto de verdad de S de X como una intersección con todos. Ese es el caso generalizado que tomamos, ¿no? Ahora bien, para este caso, donde ya vimos que las hipótesis se cumplen, sin embargo, veamos qué pasa con la conclusión. Aquí me dice que el conjunto de verdad de S de X intersección con R de X, con el conjunto de verdad de R de X, es diferente a vacío. Y efectivamente podemos ver que el conjunto de verdad de S de X con el conjunto de verdad de R de X tienen una parte común. Es decir, efectivamente son diferentes del conjunto vacío. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nosotros analizamos esto, podríamos decir que el razonamiento es válido. Sin embargo, debemos recordar que debemos buscar variantes. En todas las variantes en las cuales se cumplan siempre las hipótesis o las premisas, y lo que tendríamos que variar es las posibles opciones para la conclusión. Muy bien, sin embargo, veamos otro diagrama en el cual también se cumplen todas las premisas. Ahora, lo que hemos hecho es que el conjunto de verdad del predicado S de X lo hemos graficado ya no con la intersección con los tres conjuntos, sino solamente intersección con el conjunto de verdad de Q de X y el conjunto de verdad de P de X. Siguen cumpliéndose las premisas.
El conjunto de verdad de P de X es un subconjunto de AQ del conjunto de verdad de Q de X. Aquí está, se cumple, es un subconjunto. El conjunto de verdad de R de X es un subconjunto del complemento de Q de X, correcto. No hay intersección o no hay elementos comunes entre el conjunto de verdad de Q de X y el conjunto de verdad de R de X. La intersección entre el conjunto de verdad de S de X y el conjunto de verdad de Q de X es diferente de vacío, es decir, existe intersección entre ellos, correcto, hay intersección. Y la conclusión nos dice que el conjunto de verdad de S de X intersección el conjunto de verdad de R de X es diferente de vacío y esa conclusión no se cumple, puesto que en este nuevo gráfico que cumple con todas las tres hipótesis, no cumple con la conclusión. La conclusión que tenemos aquí, la conclusión que nos da el ejercicio, según el gráfico, no se cumple, ya que el conjunto de verdad de S de X no tiene elementos comunes con el conjunto de verdad de R de X, es decir, si es igual a vacío. Según el diagrama diseñado, entonces podemos ver que la conclusión es falsa porque sí existe la posibilidad de que no haya intersección entre el conjunto de verdad del predicado S de X y el conjunto de verdad del predicado R de X. Con dicha conclusión, el razonamiento es no válido, es decir, utilizando este esquema que hemos utilizado, llegamos a la conclusión de que el razonamiento es no válido. Bien, como se pudo constatar en este ejercicio, construir un diagrama en el que se cumplan todas las hipótesis no es condición suficiente para concluir respecto a la validez del razonamiento. Por ello es importante analizar las diferentes variantes que se pueden plantear. Lo importante es que todos los gráficos que se hagan deben de cumplir con las hipótesis, con las premisas, y luego pues se ven las variantes según la conclusión que nos dé el ejercicio. Una vez más, esperamos que este video les haya servido para que ustedes... Muy bien, muy bien. Entonces,